Queridos hermanos y hermanas, en este espacio dedicado a diálogo de temas teológicos, a estudios bíblicos y también hablar algo de historia, hoy vamos a ver brevemente cómo incursiona el protestantismo en Bolivia, ¿no? Y para hablar de los pioneros protestantes, debiéramos hablar de los colportores de las sociedades bíblicas. ¿Qué es un colportor? Un colportor es un distribuidor itinerante de la Biblia, es decir, un hermano que se dedica a distribuir la palabra para que la palabra del Señor, es decir, distribuir las Biblias, para que todos puedan tener un alcance para estudiar la palabra del Señor. Entre las principales sociedades bíblicas que llegaron a Bolivia está la Sociedad Bíblica Británica y la Sociedad Bíblica Americana, ¿no? Y ahí tenemos un pastor que es llamado James Thompson, un ciudadano escocés y representante de la Sociedad Bíblica Británica, quien había tenido contactos con principales líderes de la América Latina, ¿no? Destaca en su labor, no propiamente porque haya llegado a Bolivia, sino porque la preocupación de Thompson era pues tener la palabra del Señor, o sea, la Biblia, no tener en las lenguas maternas, o sea, en las lenguas originarias. Es así que Thompson ha estado en la Argentina, en Chile, ha estado en el Perú, y en 1822, a su llegada a Lima, Thompson nos recibe el apoyo necesario de parte del general San Martín, quien le provee un convento desocupado para el establecimiento de la primera escuela del Perú. Se debe señalar que desde su llegada a Perú, Thompson se interesó profundamente en la necesidad de dar a conocer las escrituras en las lenguas quechua y mara. Y así en Lima formó un equipo para traducir el Nuevo Testamento al quechua. El principal traductor era un hombre de Cusco, cuya lengua materna era el quechua. En junio de 1824 la traducción había sido terminada y estaba lista para imprimir. Al regreso a Londres en 1825, fíjense hermanos cómo es el Señor, Thompson encontró un día en el tren a un exiliado boliviano, ex sacerdote, ex profesor de quechua de la Universidad de Cusco y es activista político. Su nombre era Vicente Pasuscanqui, natural de Sorata, quien tenía como lengua materna al aymara. Thompson lo persuadió para que tradujera el Nuevo Testamento al aymara y efectivamente Pasuscanqui tradujo el Nuevo Testamento directamente de la Vulgata Latina al aymara, una cosa muy difícil de hacer en ese tiempo, porque se carecía de medios técnicos. Y es así que en 1829 salió la primera edición en Londres, ¿no? Que había de ser el único texto en aymara de las escrituras hasta 1940. Es decir, a esta labor de este pastor Thompson y de este hermano se pudo contar con el Nuevo Testamento traducido en aymara. Lo destacamos por esa su preocupación, pero él propiamente no llegó a Bolivia. Es así que debemos destacar que la incursión del protestantismo en Bolivia fue siempre el trabajo de un movimiento de misionero, de colportores, que se preocupaban porque querían que en su misión querían que la palabra sea conocida en nuestro país. Así tenemos que entre los más notables colportores tenemos a Lucas Matthews, colportor de la Sociedad Bíblica Británica. Parece ser que es el primer protestante en visitar Bolivia vendiendo Biblias, entre 1827 y 1828. Visitó varias ciudades como Cotagay, Tacaiza, Potosí, Oruro, Sucre, Cochabamba y La Paz. En Sucre se entrevistó con el gran mariscal de Ayacucho y con autoridades de gobierno, ¿no? Y de esta manera Sucre le ofreció su apoyo, pero no pudo hacer mucho nuestro hermano Matthews, y así que después de 2 años, ¿no? Matthews murió en una forma misteriosa en un viaje por el río Magdalena de Colombia. Tenemos otro colportor, nuestro hermano Allen Gardiner, marinero anglicano convertido,
¿no? Y que pretendió comenzar una misión en Potosí en 1846. El presidente Vallivian le autorizó a iniciar la obra entre los indígenas sin hacer proselitismo entre los católicos. Después de realizar un viaje a La Paz para visitar a los oficiales del gobierno con la autorización otorgada para evangelizar, inició su trabajo entre los indígenas. Dejó en Potosí a su colaborador Federico González y regresó a Inglaterra en busca de mayor apoyo para su proyecto sudamericano. Pero al volver en 1848, José Velasco, quien gobernaba por cuarta vez el país, no aceptó cumplir los compromisos de su antecesor. Gardiner tuvo que abandonar Bolivia y se dirigió a la Patagonia, donde murió de inanición en 1850, junto con otros 5 misioneros, terminando así su heroica aventura en este continente. Debemos destacar a este punto, queridos hermanos, que la distribución de la palabra del Señor y la misión, no solo en Bolivia, sino en América Latina y en el mundo, ha tenido siempre mártires del Evangelio, ¿no? Aquellos que han sido perseguidos también por una iglesia que fue, en ese tiempo había intolerancia total, que era la Iglesia Católica, ¿no? Que no deseaba o no permitía que crezca el protestantismo. A este punto debemos decir que si bien la campaña de Bolívar y de Sucre era para establecer ciertas libertades y dentro de lo religioso para establecer tal vez un estado laico, ¿no? Resulta que nuestro país nace con una religión oficial, ¿no? Nace con la religión oficial, que es la religión del catolicismo apostólico y romano, que no permitía el ejercer libremente un culto diferente al catolicismo. Estaba prohibido y penado por ley. Pero continuando con los colportores, debemos destacar a alguien que se lo considera al primer mártir protestante en Bolivia, quien es José Mongiardino. Un colportor de la Sociedad Bíblica Americana que viajó a Sudamérica en 1876. Ingresó en Bolivia desde Argentina en 1877. Recorrió muchos lugares en el sur del país. Distribuyó muchos miles de Biblias en español, ¿no? Pero cuando regresaba a la Argentina en busca de más Biblias, fue cruelmente asesinado cerca de Cotagaita, en Potosí. Nunca fueron esclarecidos los hechos, porque la resistencia de los católicos de esa época no pudo tolerar la presencia de este protestante. No se permitió siquiera que sea enterrado en el cementerio del pueblo, porque era considerado hereje y por esta razón lo enterraron a campo abierto, fuera de la población. Por eso reiteramos, Mongiardino podemos considerarlo el primer mártir protestante en Bolivia. Tenemos también a nuestro hermano Francisco Pensotti, un italiano metodista que radicaba en el Uruguay. Fue un predicador metodista en Uruguay desde 1879 hasta 1886 y el más conocido colportor del siglo XIX en América Latina. En 1883 llega a Bolivia, ¿no?, por invitación de la Sociedad Bíblica Americana. Cuando ellos pasaron por Cotagaita, en el lugar donde fue enterrado el colportor montianguino, reconsagraron sus vidas a la evangelización de Sudamérica. Pensotti recorrió muchos lugares a pie y a lomo de bestia y en condiciones muy difíciles y con la resistencia católica, la intolerancia religiosa, llegó a distribuir entre 5 a 6,000 Biblias, ¿no?, en pueblos y ciudades como Tupiza, Potosí, Sucre, Oruro y La Paz. Pensotti, en su segundo viaje a Bolivia en 1884, acompañado por otros colportores y predicadores, intentó establecer una escuela dominical en Sucre, lo cual no pudo concretar
por la resistencia del arzobispo. Sin embargo, pudo difundir el mensaje del Evangelio y hubo algunos niños convertidos junto a sus madres. Debemos decir, ¿no?, que en 1887, por su valentía e infatigable trabajo, fue nombrado agente de la Sociedad Bíblica Americana en la costa del Pacífico. Así podemos tener también, ¿no?, otros hermanos que han tratado de llegar a Bolivia, y tenemos que hablar de las misiones protestantes en Bolivia, de los misioneros, cómo se inquieta el mundo para llegar a Bolivia a través de los misioneros. Es que a mediados del siglo XIX, debíamos decir que casi todos los países sudamericanos tenían misiones ya protestantes establecidas, con excepción de Ecuador y Bolivia, donde la resistencia al protestantismo era muy fuerte. Debemos recordar que esta intolerancia sigue todavía hasta el siglo XX, ¿no? Y que no se podía aceptar a los protestantes porque eran tratados de herejes, eran excomulgados, y aquellos hijos de protestantes no eran recibidos fácilmente en los colegios. Sin embargo, ¿qué es lo que contribuyó a que se interesara y hubiera un interés por estas regiones? Debemos señalar que en 1894 se publicó en Nueva York el libro escrito por los hermanos Miñard y Lucy Guinness, denominado El continente abandonado, ¿no?, que resumía la situación de países sudamericanos y que apelaba para que se envíen misioneros para que se conozca la palabra del Señor en esta región. Fue así que tenemos a uno de los primeros misioneros, que fue William Paine, que fue el primero junto a su esposa Elizabeth Milne, de los hermanos de Plymouth, conocidos como Hermanos Libres, ¿no? Vino a Bolivia en el segundo semestre de 1895. Después de recorrer a lomo de bestia 2.300 kilómetros desde Córdoba, Argentina, hasta Villazón, Bolivia, pasando por La Quiaca, ¿no?, al llegar a Bolivia en julio de 1895 se dirigió a Sucre, y en ocasión de realizarse una gran concentración en esta ciudad, pudo tener la oportunidad de vender Biblias con éxito, y solo le quedó una caja de libros sagrados. Al percatarse de esta actividad protestante, el arzobispo, valiéndose de las leyes, hizo incautar su última caja de Biblias para examinarlas, porque eran consideradas como falsificadas por contener libros prohibidos, ¿no? Paine vuelve a Bolivia en 1898, está en La Paz y Sucre. En Sucre realizó algunos cultos con estudiantes, lo cual generó reacción del arzobispado, que hizo clausurar los cultos y obligó la huida del misionero, a quien también se le advirtió que se tomarían otras medidas, como la de encarcelarlo. No, tenemos también que destacar a un hermano que pudo desarrollar, diremos, los primeros cultos, que es nuestro hermano Archibald Reike, ¿no?, que fue el segundo misionero en sentir el llamado del continente abandonado. Este fue un joven canadiense que hacía su penúltimo año de estudios en la Universidad de McMaster en Hamilton, de Ontario, Canadá. Decidió, antes de concluir sus estudios, realizar un viaje exploratorio a Bolivia, donde llegó en agosto de 1896. Después de observar las condiciones sociales y espirituales, regresó a Canadá a terminar sus estudios. Posteriormente, en 1898, luego de hacer gestiones ante la Convención de la Junta de Misiones de las Iglesias Bautistas de Canadá
para fundar una obra bautista, retornó a Bolivia, donde llegó en abril de ese año, en 1898, a la ciudad de Oruro, con la convicción de establecer una misión bautista en el país. Poco después de su llegada, comenzó una pequeña escuela dominical. Debemos decir que nuestro hermano es el que inicia una escuela dominical oficialmente. En febrero de 1899 decidió abrir una escuela evangélica. Luego, el 7 de mayo del mismo año en Oruro, celebró el primer servicio de culto público, ¿no? Y el 20 de abril de 1902 se realizó el primer servicio de bautismo. Y asimismo se concretó la organización de la primera iglesia bautista en Bolivia. 4 años tuvo que trabajar nuestro hermano Reque para poder empezar. Y es así que nuestros hermanos bautistas inician la obra de evangelización y escuelas en Oruro, La Paz y Cochabamba, ¿no? Aunque siempre restringido porque recordemos que no había libertad de culto y que la libertad de culto se va a declarar en 1906. Es así que comenzó la obra bautista en Bolivia, que se consolidó conformando la actualmente Unión Bautista Boliviana. Debemos señalar esto y destacar este aspecto porque debemos recordar que cuando llega también nuestro hermano metodista, nuestros hermanos metodistas, son ayudados también por nuestros hermanos bautistas, porque quienes se establecen primero en una forma más organizada en Bolivia, en el protestantismo, son nuestros hermanos bautistas. Pero así también, en este punto, deberíamos hablar qué es lo que pasaba en el país, porque había tanta restricción al culto. Y es que hasta 1906, ¿no? Nuestro país, que había nacido con la religión oficial de la religión católica apostólica y romana, ¿no?, establecía nuestra constitución en 1826, en su artículo 2, establecía lo siguiente: la religión católica apostólica romana es la fe de la república, con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias. Fruto de este artículo, el Código Penal, ¿no?, en su artículo 195, el Código Penal de esa época, señalaba y decía que todo aquel que conspire directamente para establecer en Bolivia otra religión que no sea la católica, o ser causa de que la república cese de profesar la religión católica, será traidor y sufrirá la pena de muerte. Fíjense, queridos hermanos, que hasta esa época había no solamente la intolerancia religiosa, sino también la persecución a través de las leyes. Pero lo que hay que destacar es que en la época de Bolívar y Sucre, cuando ellos marchan y llegan acá a libertar nuestro país, ya se había constituido hacia el norte, Estados Unidos, como un estado laico, y que la mirada de los libertadores era constituir, o por lo menos entre sus ofertas, estaba reconocer las cosmovisiones originarias y devolver las tierras a los originarios. Fueron algunos decretos de Sucre que pudieron devolver algunas tierras, pero no se estableció un estado laico, sino más bien al contrario, se restringió, y aquello que nosotros en toda nuestra etapa de la colonia habíamos rechazado, que era la imposición de una religión, y que a nombre de la religión se había colonizado y se había explotado a las personas, y se había explotado de una forma tan cruel. Nacemos por esas contradicciones, nacemos como una religión católica y nacemos con una ley que sancionaba, fíjense, ¿no?, que el profesar otra religión que no sea la católica, ¿no?, era un sinónimo de ser traidor y de sufrir la pena de muerte. O sea, no se podía tener una religión abierta, o no se podía
no se podía celebrar cultos en forma pública sin sufrir estas condenas. Sin embargo, hasta cuando llega un gobierno liberal al poder en 1899, entonces se abre la libertad de cultos y se reforma el artículo 2 de la Constitución Política, y es así que la nueva reforma del 27 de agosto de 1906, durante la presidencia de Ismael Montes, ¿no? Se señala y se dice que el Estado reconoce y sostiene la religión católica apostólica romana, permitiendo el ejercicio público de todo otro culto. Es decir, se permite ya esa libertad religiosa que nos ha permitido a todos nosotros poder gozar de lo que ahora podemos tener. Pero esto ha estado también sembrado de muchos trabajos y esfuerzos de muchos hermanos y de muchas luchas que se ha tenido que realizar, y de mártires del Evangelio, ¿no? Debemos destacar también la llegada de nuestro hermano Bettelspacher, un hermano metodista, colportor también, que llega a La Paz el 20 de abril de 1901, ¿no? Llega como un misionero itinerante y llega con el propósito de abrir la obra metodista en La Paz, ¿no? A su llegada, ¿no? Recibió la colaboración de nuestro hermano Robert Routledge, un hermano bautista, ¿no? Quien lo aloja y quien lo ayuda en su trabajo a nuestro hermano Bettelspacher. Bettelspacher fue uno de los hermanos primeros metodistas que llegó con esa misión de establecer el metodismo en Bolivia, y después vamos a tener la llegada de nuestro hermano Francis Haslington ya en la libertad religiosa, que llegan los misioneros Francis y Mary Haslington, quienes llegan a consolidar que se desarrolle un trabajo permanente de la Iglesia Metodista en Bolivia. Queridos hermanos, estos son los principios de cómo llega el protestantismo a Bolivia. Sin embargo, no debemos dejar de recordar que la intolerancia religiosa ha continuado incluso hasta 1949, cuando tenemos este fatal acontecimiento de Mercamaya, los mártires de Mercamaya, de nuestros hermanos bautistas, ¿no? Donde murieron 11 mártires de una forma más salvaje, diríamos, ¿no? Porque nuestros hermanos allá trataron de predicar la palabra del Señor y establecer una iglesia bautista, pero fueron cruelmente perseguidos. En 1946, cuando ya hay la libertad religiosa, hermanos, se produce este incidente de Mercamaya, donde son muertos nuestros hermanos por tratar de enseñar el Evangelio, y fueron muertos en la peor forma, porque fueron prácticamente, diríamos nosotros, destrozados sus cuerpos, ¿no? Es un pasaje que no quisiéramos olvidar, ¿no? Y no quisiéramos olvidar porque tengamos presente que la intolerancia religiosa nos lleva a esos hechos de sangre. Hoy en día, gracias a estos otros hermanos mártires, tenemos la libertad religiosa y podemos estudiar la palabra del Señor libremente, y podemos predicar en nuestros cultos libremente, pero tenemos que recordar que es el trabajo de muchos hermanos anteriores que ofrecieron inclusive sus vidas. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.